Tenemos este final de la tarde con tres invitados muy especiales, el doctor Rodrigo Izaza, Gabriel Lázaro y Mauricio. Ellos tienen una particularidad que nos angustia mucho a los educadores, y es que es evidente que ellos fueron niños problema en la escuela. Los tres los escogimos por eso, niños de esos disruptivos y difíciles, que nos sacaron canas a los maestros. Estamos hablando de la cuarta y quinta revolución industrial, estamos ayudándonos a entender esos desafíos que tenemos y estamos pensando en el desarrollo y la formación del talento humano. ¿Cuáles consideran son los mayores desafíos con respecto al rol del maestro y la gestión del conocimiento y los aprendizajes en estos momentos en que vamos surfeando estas nuevas olas? Yo creo que hay una cosa importante dentro del proceso educativo y es la formación del maestro. Nosotros tenemos que saber más que los alumnos de las cosas que les vamos a implementar. Y hay otra cosa que a mí me preocupa, que son los ambientes. Estamos en unos ambientes completamente dispersadores de todas las actividades normales que representan los fenómenos de aprendizaje, de memoria, de lectura, de escritura, de resolución de problemas. Estamos con ambientes tóxicos, todo se volvió marihuana. Entonces la marihuanización de la sociedad, ya a todo el mundo le parece muy normal que fumar marihuana. Son 1200 componentes que tiene la marihuana y tenemos receptores individuales para cada uno de ellos, en donde unos pueden desencadenar psicosis, ansiedad, tranquilidad, ¿por qué no? Y porque están actuando sobre nuestros propios endocannabinoides. Nosotros producimos nuestra propia marihuana natural, o sea que no la necesitan fumar. Y esto me preocupa a mí porque de todas maneras los muchachos no tienen los incentivos normales para el desempeño de las actividades que ellos tienen. Y uno los ve completamente aislados, están aislados, o sea, estamos muy comunicados, pero muy aislados desde el punto de vista social y cultural. Todo el mundo estaba diciendo, no, que es que la pandemia fue muy buena porque aprendió, sí, porque no aprendió que hay gente en calzoncillos conectado a la pantalla, ¿no? Todos estos están en pelota, entonces es muy fácil de estar en la tranquilidad, pero no identificamos nada. Es que el ser humano lleva miles de años tratando de identificar el rostro, una mirada, una percepción, lo que se llama la teoría de la mente, es saber qué me va a decir usted. Muchas veces nosotros no tenemos que pensar para hablar. El cerebro anda adelantado entre 100 milésimas de segundo y 12 segundos. Cuando usted está en la ruleta, el cerebro sabe con 12 segundos de anticipación si ganó o no ganó. El cerebro está hecho para el éxito, no para el fracaso. Y nosotros tenemos en este momento una serie de retos con los estudiantes en donde les estamos implementando una activación de sus memorias negativas que la tienen en la casa, que es lo que llamamos indefensión aprendida. Es el niño que lo regaña el papá, lo regaña la mamá, lo regaña la profesora y se desmotiva, y estamos viendo que esa epigenética está generando trastornos de atención, trastornos de comportamiento, estamos con alteraciones de sueño, estamos conectados todo el día, y cuando nosotros estamos en contacto con la luz durante la noche, estamos alterando un ciclo de sueño-vigilia que tiene que ver con neurotransmisores excitatorios que desencadenan muerte celular programada, que aumentan lo que se llama el estrés oxidativo, que es el que nos deteriora, y estamos encontrando que el aumento del cortisol, de la cortisona, con la luz durante la noche, no solamente altera el patrón de sueño, altera el patrón de dopamina, que es el que estamos viendo, que es el que genera la adicción a las cosas buenas y a las cosas malas. Son una serie de receptores que se aumentan de dopamina, entonces, y eso necesita un balance, porque la cuestión no es uno hacer todo feliz, 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 porque en el momento que no hay ese tipo de felicidad, los receptores caen en un bajón, y eso le pasa muchas veces al que toma licor. El guayabo, la resaca,
es una pérdida aguda de un fenómeno adictivo. Y lo mismo pasa con todo, o sea, tenemos adicciones de la vida diaria. Ya nadie puede vivir sin el celular, nadie puede ver sin el timbre. Cada vez que suena el timbre del celular, el cerebro se desactiva y se desconecta y se demora mucho rato en volver a recuperar la información en donde estaba. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta que estamos en ese tipo de ambientes y que los ambientes los podemos controlar en clase, pero no los controlamos en la casa porque no hay colaboración, porque los ambientes son completamente tecnificados, los muchachos están individualizados y los niños completamente abandonados, entonces estamos viendo que eso va a dificultar, y no solamente eso va a dificultar, las generaciones que vienen ya heredaron y han dañado los genes y van a producir una generación muy parecida a la que tenemos. O sea, posiblemente, por eso hablaba de la epigenética, o sea, no sabemos qué va a pasar. Sabemos que las áreas cerebrales de la escritura se van a disminuir, que las áreas de lectura se están disminuyendo, que vamos a tener ciegos, sordos y vertiginosos. Usted no ha notado que nosotros ya tenemos un miembro fantasma que es el celular. Cuando se quitan el celular, no siente cuando le suena y le vibra. Eso es un miembro fantasma, se llama el celular fantasma. Es una actividad de su piel reaccionando en su cerebro a una cosa que no existe. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Eso es lo que me preocupa. Gracias. Bien, quisiera hablarles un poco para responder la pregunta, sobre una nueva profesión que está surgiendo. No es nueva, sino que podemos darle esa connotación, que es el neuroeducador o la neuroeducadora, que es un profesional que sabe del cerebro y especialmente de cómo aprende el cerebro. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de neuroplasticidad, ¿cierto? Que es la capacidad no solamente de aprender, sino de reconfigurarse. Si yo les pregunto a ustedes y reflexionamos un momento, ¿quién tiene más flexibilidad cerebral, el niño o el adulto? ¿Cierto? Y muchos me responden, los niños. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos perdiendo plasticidad? Sí, y esto es algo biológico. Pero la neuroplasticidad es un arma, por decirlo así, de doble filo, porque si bien los adultos formamos hábitos y nos volvemos especializados, pues también cuando somos adultos nos cuesta cambiar, ¿cierto? No sé si a su pareja, esposo o esposa, ustedes quieren cambiarle de hábitos, por ejemplo, ¿cierto? Pero les cuesta mucho cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna forma, pasados los 30 años, perdemos esa capacidad de neuroplasticidad. Pero como les digo, es un arma de doble filo que nos beneficia, pero también nos puede perjudicar. ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Y qué tiene que ver esto con el neuroeducador? Yo estuve hablando con David Bueno en la Universidad la Universidad de Barcelona, y él me decía, uno de los grandes desafíos de la educación es que repetimos patrones, ¿ciertos? Esos patrones que hemos aprendido de nuestros profesores, de nuestros docentes hace años, lo vamos a seguir repitiendo. Y eso es porque lo hemos aprendido y lo hemos vuelto un hábito. Entonces, si nosotros entrenamos nuestra flexibilidad cognitiva, nuestra flexibilidad cerebral, vamos a poder cambiar la educación, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que vamos a poder cambiar nuestros hábitos. Lo que yo les decía, ese es uno. Número dos, yo les decía que si nosotros nos damos cuenta de que la educación necesita de una revolución de las emociones o de los afectos, que tiene que ver con el estado de ánimo, la motivación, las pasiones que tenemos, las propias reacciones fisiológicas llamadas emociones, sentimientos. Si nosotros priorizamos eso, estamos ya teniendo ciertos rasgos de ser futuros neuroeducadores. Bueno, a ver, yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente es hasta como sociedad. Cada vez que yo he hablado con algún docente, que por sí todos son súper ilustrados y llevan muchísimos años y han hecho maestrías, doctorados y todo,
nunca noto en ellos esa necesidad de ir un poco más allá. Y hablo un poco, digamos, como el programador. Cuando nosotros nos volvemos desarrolladores, hay unas pautas que se llaman patrones de diseño o gente que hizo un montón de cosas para que nuestro código sea mejor. Y yo si hablo con cualquier docente, siento que me dicen, no, es que luego está este man no sé qué, que hizo esta metodología, y está Baldor, y está y entonces no sé qué. Y yo me pregunto, ¿por qué en Colombia no han salido profesores que hayan creado sus metodologías o hayan hecho como Montessori, que hizo su propia metodología? Entonces siento que también es como que no tenemos como esa aspiración de ir más allá y de reinventar algo o inventar algo, porque algo que yo sí he descubierto y es la cultura, o sea, si traemos una metodología, una pedagogía de otro país que tiene una cultura de cierta forma, una forma como se relaciona, un montón, o sea, su crianza es diferente, y la implementamos en nuestro país, no va a funcionar. Toca es que alguien de aquí, algún superdocente diga, venga, o un superpedagogo, venga, yo voy a construir una propuesta para los colombianos, para mis muchachos, para los que están en una vereda y sus necesidades. Entonces lo primero que siento es como que falta esas ganas de realmente crear e inventar algo sin tener que estar restringido por todo lo que teóricamente ya nos impusieron. ¿Listo? Siento que hay una resistencia también al cambio, que yo lo he vivido durante los 7 años que llevo con la empresa, y que me acerqué a muchas entidades educativas y era, no, es que esto no lo necesitamos porque estamos viviendo al día a día. Pero llegó la pandemia y dijo, ok, listo, ya se acabó la guachafita y ahora sí o sí te toca ver transformación digital. ¿Por qué? Porque si no, no sé cómo vas a ser profesor. Entonces, así sea abrir el Meet, el Zoom, el Skype, lo que sea, te tocó hacerlo. Y eso para mí fue aunque la pandemia fue durísima, fue algo en la que yo dije, ok, listo, aquí estamos viendo algo que le dijo a toda la educación colombiana, es hora de cambiar y es hora de meterme en esto, sin miedo. Y sé que, y me siento muy orgulloso de todos los docentes, porque yo en ese momento estaba dictando en Montessori clase, todos los docentes se pararon y dijeron, yo aquí lo voy a lograr, yo voy a manejar eso, yo voy a inventarme algo, voy a tratar de hacer que esto funcione. Y hubo mucha innovación para mí durante los 2 años de la pandemia. Yo espero que eso de la pandemia les enseña que Colombia no está atrasado en tecnología. Ustedes actualmente pueden disfrutar de realidad virtual, realidad aumentada, Big Data, metaversos, todo eso está a disposición de todos. Ya no es como antes que llegaban las cosas 50 años, 10 años, 20 años, no, eso ya lo tenemos a disposición. Siento que lo que nos falta, que fue lo primero que mencioné al principio, es como, hey, vamos a inventarnos algo. Aquí están viendo a alguien que es un diseñador de juegos, que se asustó cuando su hijo estaba en el vientre de la madre y dijo, ok, la educación de Colombia está demasiado maluca y yo tengo que ver cómo hacer algo. Yo solo soy un diseñador de juegos, pero pedí ayuda a toda la parte de pedagogos, licenciados, para poder ayudar de alguna forma con tecnología y con lo que sé a la educación. Ahora ustedes que son parte de todo eso, y siento que todos los docentes de todas partes son parte de esta creación, de inventarnos algo que funcione en Colombia y ser reconocidos, ojalá por allá en Finlandia, Islandia digan, la metodología de Colombia es la más poderosa. Entonces, aunque el doctor menciona que actualmente nuestra sociedad vive esclavizada del ocio, que es la verdad, por favor vean el dilema de las redes sociales, muéstrenselo a sus hijos para que se asusten, porque es verdad. Siento que también es porque no hay otra cosa más motivante que ese ocio, o sea, es que no les estamos presentando otras opciones, y lo otro que hay son los videojuegos, y en los videojuegos, por lo menos aquí estamos en Colombia, enfrentando de frente cómo vamos a crear videojuegos que dejen buenos mensajes, que potencien habilidades blandas, pero también necesitamos que los colegios, los profes digan, yo voy a inventarme algo para que mis muchachos digan, voy a dejar el celular, pero sea decisión de ellos dejar el celular, porque voy a disfrutar de mi clase de historia, porque mi clase de historia es genial, o sea, es divertido, mi clase de inglés, yo en este tiempo viví una clase de inglés con un docente que se hizo el secuestrado, y todo el mundo era corriendo, buscando al profesor en todo el colegio secuestrado. Yo dije, joder madre, ese es el tipo de cosas creativas que necesitamos hacer. Vivimos viendo un montón de series, o sea, narrativa no nos falta en nuestra cabeza, y los colombianos, y lo digo cuando estuve en Japón,
nos admiran en Asia porque no solo somos increíblemente recursivos, sino nuestra creatividad llega hasta puntos exagerados. Solo que nos hace falta es esa eliminación de la pereza y de la cultura de decir que en otro país hacen las cosas mejor que nosotros. Es lo que tengo para decirles. Muchísimas gracias Mauricio. Doctor Izaza nos ha hablado de epigenética y modificación del cerebro, Gabriel Lázaro de emoción y afecto, y Mauricio nos está hablando de una cosa muy linda que es cómo crear buenos recuerdos. Vamos a pasar a otra de nuestros, digamos, hilos conductores, y es que debemos hacer en nuestras instituciones para promover la salud mental y el bienestar emocional de nuestros maestros en primer lugar y de nuestros alumnos. Estamos viendo una sociedad enferma y definitivamente hay varias cosas que ayudan mucho desde el punto de vista social. Nosotros no podemos ser amigos de nuestros alumnos, ¿cierto? Nosotros tenemos que mantener el estatus de profesor porque ellos nos ven como líderes. Cuando el líder se convierte en soldado, pierde la capacidad de dirigir. Es muy difícil que una persona le dé órdenes a un par y el par obedezca, a menos que sea el director de un equipo Y yo pienso que hay una cosa muy importante que es, dentro de todos los procesos, convertir a las instituciones en organismos vivos, no en grupos ni en equipos, sino en organismos. Esa es una teoría muy interesante porque el cerebro funciona como un organismo. El hígado es independiente, pero si el hígado te daña el cerebro. Si el riñón también es independiente, pero si se le daña el intestino, te puede dañar el riñón. Entonces, salud mental. ¿Ustedes han practicado clown, por ejemplo, o teatro? ¿Sí? ¿Muchos? ¿O juegan videojuegos con sus hijos? ¿Sí? Las artes nos ayudan a expresar las emociones. Por ejemplo, ¿conocen a Mario Vargas Llosa? ¿Cierto? Él en sus libros habla sobre su infancia, adolescencia y juventud. Y él hace catarsis, es decir, expresión emocional, libera sus emociones a través de la escritura. ¿Ustedes pintan murales en su casa? Conocí a unas artistas de Medellín que se llaman Pintando Murales, si no me equivoco, que se pasean por toda la ciudad pintando murales. Pero, ¿qué tiene que ver con la salud mental? Pues básicamente las artes, incluso la ciencia también, los videojuegos y mucho más, nos ayudan a expresar nuestras emociones. Hay algo que nosotros implícitamente, es decir, inconscientemente, les enseñamos a nuestros hijos y estudiantes, que es la supresión emocional. Cuando le decimos, por ejemplo, a un niño, ¿no?, quédate quieto, o no hagas eso, pero lo decimos con un tono quizás no adecuado. Eso lo aprende como una supresión emocional, es decir, guarda sus emociones y va a llegar un momento donde todas esas emociones guardadas, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, las artes, escribir, pintar, hacer videojuegos, codificar, todo con tal que sea de calidad y con un guía, ¿cierto?, va a ser bueno. Eso nos puede ayudar a que la salud mental mejore en una sociedad. Número uno. Número dos, para complementar, eso tiene que ver con una función que tiene el cerebro desde que nace, que se llama, o son varias en realidad, se llama funciones ejecutivas, que es digamos, un concepto paraguas, porque engloba lo que es autorregulación, inhibición, atención, toma de decisiones y muchas más. Vamos a hablar de autocontrol. Cuando le decimos a un adolescente, autocontrólate, posiblemente estemos haciendo algo malo, porque si yo antes no me controlé con mi hijo, mi estudiante, eso se llama corregulación, ¿no? Por ejemplo, si yo le abrazo a él y respiro con él, ¿no?, o hablo con él de sus emociones, eso se llama corregulación. Ese es uno de los primeros pasos para luego pasar a la autorregulación, y no al revés, porque a veces le pedimos self-regulation, autorregulación, pero no hemos corregulado con ellos.
¿cierto? ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque eso genera habilidades de autocontrol emocional, porque después se puede transformar, si no lo tenemos, en problemas de salud mental como, ustedes lo saben, problemas de atención, psicosis, esquizofrenia incluso, trastornos de ansiedad, depresión, que pueden llevar al suicidio, el uso de drogas, por ejemplo, entre otros. Bueno, ¿cómo abordar lo de salud mental? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Ya la sociedad, y como mencionaba con el dilema de las redes sociales, ya la sociedad está enferma, o sea, no hay nada que hacer ahí. O sea, hay que empezar a ver cómo controlamos esto. ¿Qué siento que se puede empezar a trabajar? La tecnología ya es parte de nosotros. Como lo mencionaba el doctor, ya nuestro celular es un miembro fantasma de nosotros y suena. Conozco personas muy exitosas en el mundo que ni siquiera tienen redes sociales, y ya uno cuando maneja empresa pues casi que te obligan a tenerlas, pero entonces es importante como primero que exista un guía. Yo siento que los muchachos necesitan un guía no solo en las emociones, que es muy importante, sino un guía también para manejar las tecnologías. Sé que muchos estudios dicen, no, los videojuegos, más de media hora, eso te van a dañar el cerebro, te tuestan, no sé. Pero de los muchos estudios en los que estuve, los videojuegos, si se usan exactamente igual como cuando haces ejercicio, que vas al gimnasio y cuando ves que un experto en el gimnasio te dice, venga, usted va a hacer cardio 1 hora, luego viene y hace esto, luego viene y hace esto, un guía. Si usamos las tecnologías exactamente igual, va a funcionar de la misma forma, el cerebro sigue siendo un músculo. Si usted, ¿cómo se evaluó, digamos, en el estudio de eso? Los equipos de eSports se empezaron a mirar qué es lo que hacen. Ah, venga, juegan 2 horas. ¿Por qué? La primera hora es de cardio y la segunda es donde tú ya estás en tu máxima potencia. Luego terminas, salen, se refrescan, conversan, hay masajes, de todo, obviamente es un equipo, piensen como si fuera un equipo de fútbol, y luego entonces regresan y hacen una retroalimentación de lo que pasó. Que jugué, dónde me equivoqué, eso es lo primero. Lo segundo, los preparan también para los estadios. O sea, es que vas a ser visto y no sé si se han dado cuenta que ni siquiera el Super Bowl llena los estadios que llena League of Legends. O sea, ya no hay nada que le gane a los videojuegos ya se volvieron una cosa enorme. O sea, si evalúan, casi que los videojuegos producen 2 o 3 veces más plata que el cine y la música juntos. Entonces esto es un mundo en el que ya no lo podemos frenar. Y muchos padres obviamente están súper asustados y docentes. Pero si tenemos unos ciclos bien controlados y los tratamos a los muchachos como eso, como hey, estoy en el gimnasio, y nuevamente aquí están saliendo como hay que ser un neuroeducador. Joder madre, más estudios para los docentes, qué duro. Es que ser profe es muy difícil. Y nosotros, digamos, desde nuestra empresa empezamos a decir, necesitamos un educador que sea game designer, o sea, que a la vez sepa de diseño de juegos. O sea, un rol que a mí me tomó años en aprender, y necesitamos un educador que sea capaz de tener también pautas en game design. Y hemos empezado como a pensar apenas cómo podríamos crear esa carrera o esa parte de enseñarle a los docentes. Pero nuevamente, miren, el educador tiene que estarse todo el tiempo, como lo dice la palabra, educando también. Y eso debe ser muy bacano, porque yo siento que como profe todos los días esa curiosidad de seguir aprendiendo nuevas cosas, de cómo saber usar la tecnología, cómo saber potenciarnos y, digamos, usar las páginas web, los diferentes creadores que hay como Geniali para hobbies, o plataformas o metaversos como lo es Horizon, por ejemplo, de Facebook, usar las gafas de realidad virtual, no sé. Hay demasiadas herramientas y los muchachos llegan allá, obviamente, y se los digo porque hace muchos años pues ya nosotros llevamos realidad virtual apenas cuando estábamos en el auge. Lo llevamos a colegios públicos y los chicos eran haciendo fila y eran ahí como, Dios mío, esto nunca, yo lo vi en YouTube, yo lo vi en esto, yo lo vi en eso, solo el dispositivo, o sea, solo ponérselo porque era inaccesible para ellos. Y siento que los profes necesitan eso también, como venga, yo me meto en YouTube, ¿qué están viendo los muchachos? Un ejercicio que yo hago y que recomiendo mucho en mis clases es, en esta empatía es como, vea, ¿a usted qué le gusta? Le hago como un test. Ah, ¿a usted le gusta, por ejemplo, Blackpink? Que no sé si han dado cuenta que ya ahorita el K-pop
es algo boom en los colegios, y yo también empecé a decir, ¿qué diablos es K-pop? Porque mi hijo empezó con esa música, y yo, bueno, ok, eso es pop coreano. Ok, listo. Entonces yo me puse a indagar, y que existe los de Blackpink, que es un grupo que son muy famosos, y mejor dicho, todo el mundo quiere ir a los conciertos de ellos, de ellas. Entonces yo dije como, ok, miren, los muchachos tienen un montón de set de conocimiento que si uno empatiza con ellos, también se empieza a vincular con ellos. ¿Qué juegos están jugando? Sé que hay un estigma, y sé que la medicina ahorita está obviamente frenando, porque la pandemia creó obviamente un virus en que todo el mundo ya pasa demasiado tiempo jugando o en pantallas, y siento que es la responsabilidad de ellos de lograr ese autocontrol, pero también ustedes, lo digo hasta como padres, vincúlense y aprendan. Una vez un padre me decía, hey, vení, mi hijo está jugando Undertale, no, es que ese juego yo veo que está matando gente, yo no sé qué está pasando, y mata florecitas, sino de que yo nunca había visto Undertale, y me puse a jugarlo. O sea, ustedes quieren aprender de saber tomar decisiones, entender qué es el bien y el mal, jueguen Undertale. Y ahí entonces empecé a ver a los videojuegos de otra forma. Si ustedes juegan Hellblade, se van a dar cuenta de cómo realmente puedes vivir como una persona que tiene esquizofrenia, porque el juego te lo hace sentir. Si quieres sentir ansiedad, puedes jugar Celeste. Si alguien se te murió, juega, y se está usando actualmente, grandes psiquiatras están usando este juego que se llama Gris, para enseñar las 5 etapas del duelo, solo con jugar. Entonces miren que los videojuegos, aunque están estigmatizados y hay que mantener el control, lo único que nos falta, y que creo que nos puede ayudar para nuestra salud mental, y que obviamente tenemos que mitigar para lograr esa salud mental, es empezar a entender mi enemigo qué es lo que tiene, esta tecnología qué es lo que trae, si va a ser como enemigo, y volverlo ese aliado. Porque, por ejemplo, yo he educado a mis hijos con videojuegos, y siento que su habilidad, no solo de conversación, de toma de decisiones, aumentó muchísimo, y apenas tiene unos 5 años. Entonces creo que hay un gran potencial ahí desperdiciado por el miedo también que le tenemos a empezar a aprender sobre estos medios tecnológicos que actualmente se han convertido en algo que ha dañado la salud mental de todos. Que yo creo que solo Instagram, o sea, ningún cerebro está preparado para un feedback de que tú pongas una foto y 1000 personas te digas que eres feo. Pues, o sea, nadie está preparado para eso. Por eso les digo y los invito a que vean el dilema de las redes sociales, para que entiendan cómo realmente el cerebro nos ha afectado, no solo las redes sociales, sino la tecnología en general. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, el doctor Izaza nos habló al comienzo de la charla de que hay un cerebro social. Hemos hablado mucho de cómo modificar el cerebro. ¿Cuántos cerebros hay? ¿Y cómo podemos realmente nosotros como educadores y maestros apropiarnos de este saber en neurociencias para ayudarles a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nosotros mismos, a mejorar esas habilidades, esas competencias o esas destrezas de sus cerebros? Uno puede hablar de mucho cerebro, pero digamos, estaba hablando de la corteza prefrontal, que es la corteza analítica, es lenta. O sea, para ustedes es más difícil 24/321 que una carita feliz, ¿cierto? La carita feliz inmediatamente te impacta porque va al cerebro emocional. El cerebro emocional es muy rápido, el cerebro racional es más lento. De hecho, muchas de las cosas emocionales que lo hizo Kahneman es un psicólogo que se ganó el Premio Nobel de Economía cuando se dio cuenta que los grandes inversores cambiaban lo que ellos sabían por factores emocionales. Y nos sucede cada rato, nosotros cambiamos muchas veces hasta la pedagogía por nuestros factores, cuando nos sacan la chispa, ¿no es cierto? Entonces castigamos a todos. O sea, el control emocional es una cosa muy importante para nosotros, y el control racional. Entonces yo pienso que esas dos cosas grandes, eso no es el cerebro triuno que dice por ahí, para que no se van a pegar todavía, pues a devolverse ya a la parrilla de 4 fogones, que todo el mundo dice, no, es que aquí está el área del sexo, aquí está el área del placer, aquí está el área de la televisión. No, el cerebro no es así, el cerebro se conecta con lo que usted quiere, y se conecta con tiempo y espacio. Ustedes son capaces de traer al abuelito que se le murió hace 10 años, a traerlo a vivir aquí, y se imagina cómo responde. El cerebro viaja a través del tiempo, y tenemos una visión de futuro y una memoria de futuro, que son los aprendizajes. ¿Quién de ustedes le ha metido un tenedor a un tomacorriente? Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo mete? Porque tiene memoria de futuro.
Ustedes ya saben qué pasa. Los factores emocionales en el joven hay que verlos, que su cerebro es completamente emocional. Se van con la señora de un mafioso, aunque los maten, ¿no es cierto? Porque está bajo emoción. Un viejo no hace eso, ¿cierto? No, porque no puede y porque no es capaz. Bueno, de todas maneras, pero lo que les quiero decir, y la otra parte es el cerebro social, porque el cerebro social nos vincula a identificar emociones de los demás, a ayudar al otro, al que tiene dificultades. No es lo que están haciendo en muchos colegios, que entonces ponen 4 pilosos con el vago, y el vago sigue siendo vago y saca 4,5, como los que están ahí. Es que la cuestión, lo que yo les decía, hay que poner a funcionar a la gente como un organismo. Por más que usted quiera, el colon le daña un paseo. Y se le tira un examen y una salida con alguien. Entonces es vincular cada uno de esos y conocerlos, porque es que si nosotros no conocemos lóbulo prefrontal, y entonces eso es muy aburridor. Pero lo que yo quiero es que ustedes pues aprendan lo mínimo, pero porque saben dónde queda la próstata, dónde funciona la prótesis mamaria, y el cerebro nos acompaña desde que nacemos. Y estamos perdiendo la imaginación. Nosotros perdemos la imaginación a los 35 años. Por eso el cerebro racional entra a analizar todos esos factores. Ven, nos disfrazamos del Halloween. Ridícula. Una esta. Usted da. ¿Por qué? Porque el cerebro emocional no nos deja, la corteza prefrontal no nos deja analizar. Entonces tenemos otro cerebro que es la parte de sensores. Nosotros tenemos sensores para el calor, el frío, el ácido, todas las cualidades del sistema nervioso autónomo. Y vemos cómo nos ponemos nerviosos y sudamos cuando tenemos un estrés y cómo podemos aprender a manejar los estrés. Entonces, si nosotros entendemos que todas las emociones las construimos, un orgasmo es igual a un atraco. Para el cerebro no, para el cuerpo sí. Usted se pone tenso, hiperventila, taquicárdico, tensión muscular, sudoración, ¿sí? Salivación, pupila dilatada, igualito a lo que la diferencia está en quién hace el acto. El uno es con un revólver y el otro es desnudo. Entonces, tratar de manejar la parte emocional, identificar cuando estoy cansado. Por ejemplo, el biofeedback, que es muy interesante, se ponían unos electrodos acá y había un software donde armaba un rompecabezas. Entonces se utilizaba para dolor tipo tensión. Entonces la persona le ponían los electrodos y como cuando uno está tensionado, no es tensionado por tensiones afectivas, sino el músculo tensionado, se aumenta lo que se llama la conductancia de la piel y le cambia la actividad eléctrica a ese sensor. Entonces llegaban y ponían una pantalla con un software que armaba un rompecabezas. Inicialmente era un rompecabezas de 3 fichas. Entonces usted se relajaba y se movía el rompecabezas, se relajaba y se iba moviendo, hasta que usted formaba el rompecabezas con 3 fichas. Entonces el segundo programa era con 4 fichas o 5, hasta que usted hacía consciente cuando estaba verdaderamente relajado. Por ejemplo, el mindfulness tiene una ventaja sobre muchas cosas, conecta los dos cerebros al mismo tiempo y sirve y mejora el sueño, mejora muchos de los procesos de aprendizaje y nos enseña también a relajar, pero son aprendizajes, o sea, todo eso lo tenemos que volver un aprendizaje. Un poquito al final, nos dé unos tips sobre cuáles son los mejores juegos de mesa para usar en casa y los mejores videojuegos para nosotros jugarlos y jugarlos con nuestros hijos y nuestros alumnos. Ok, bueno, esa pregunta me encanta. Bueno, lo primero que les recomiendo, un juego de mesa que siento que en familia deben tener, sí o sí, se llama Dixit. El juego es demasiado sencillo, son ilustraciones en unas cartas y alguien, por ejemplo el doctor llega y dice El Señor de los Anillos y mete su carta boca abajo. Y uno con las cartas que tiene, con las imágenes, tiene que poner lo más aproximado que sea el Señor de los Anillos. Luego se abren las cartas y el que la puso no puede decir, sino los otros deben tratar de adivinar la carta de esa persona.
Gana, o sea, se lleva los puntos el que no sea ni tan obvio ni tampoco tan difícil, pues que no lo vea, ¿cierto? Y va avanzando en un tablerito. Es un juego bastante sencillo, pero cada vez que lo pongo con los docentes es bacano porque es un juego de creatividad y al final es la percepción de las personas sobre algún tema. Y eso nos dice a nosotros de que cuando tú estás dando clase, todo el mundo lo está entendiendo de forma diferente. El problema es cómo tratar, y eso es lo bacano que hacen los videojuegos, porque en los videojuegos, aunque sí se crean unas teorías brutales, pues y la gente se enloquece por el lore del juego, el lore es, en la narrativa, es que te ponen una rosita y luego después de muchas cosas y vencer, esa rosita empieza a tener un sentido narrativo, y eso solo lo tienen los videojuegos, no lo van a encontrar ni en el cine, ni en ningún otro lado, sino que el lore solo está en los videojuegos. Pero lo importante de esto que les digo es que al final la gente percibe las cosas diferentes y en los videojuegos se trata de manejar al usuario a que piense algo. Y estos juegos, como Dixit, hay otro juego que, este sí es más como para adultos, por favor no lo jueguen con niños, aunque quiero que hay varias temáticas, se llama El mundo con las cartas contra la humanidad, y es muy sencillo porque nuevamente te ponen unas cartas y te ponen una situación, y con esas cartas tienes que encontrar la más creativa y sobre todo la más graciosa. Entonces te tienes que limitar, ok, tengo que hacer una situación, tengo que inventarme una situación que sea la más creativa, que todo el mundo diga wow, y a la vez que todo el mundo se ría. Y gana quien logre ponerla, y son situaciones así súper locas, como que estoy en cierto lado y a uno le sale por ahí como no sé, me saco un moco o algo así, entonces uno tiene que ser muy creativo al respecto de cómo la maneja. De videojuegos, pues yo siento que los videojuegos están tirados para cualquier persona, o sea, hay tantas cosas que ustedes pueden mirar. Recomiendo pues para los que son padres de familia, lo primero se tiene que comprar, y aquí bueno, no es que quiera hacer promoción, pero tiene que comprar la Nintendo Switch. Lo que es la PlayStation 5 y la Xbox realmente no tienen este tipo de juegos, no sé por qué. Pero la Nintendo Switch es una consola muy familiar. Hay un videojuego que se llama Brain Academy. Lo tengo con mi familia, lo jugamos todos los domingos y literalmente es una academia del cerebro. Es bien interesante. Para los que les guste de pronto hacer o entender cómo se hacen juegos, hay un videojuego también que se pueden encontrar que se llama Garage Builder. Y es para prototipar jueguitos y es con programación pues gráfica, que eso para mí no es programación porque soy desarrollador, pero hay otros que dicen que eso sí es, pero sí es hacer para prototipos. Con los muchachos es bien divertido pues lo que pueden abordar. Si alguna vez se topan con una persona que sufra, digamos, de alcoholismo, un papá que sufre alcoholismo y quieren que entienda lo que sienten sus hijos, hay un juego que se llama Papo y Yo, creado por un gran game designer de España que se llama Vander Caballero, y el juego te hace sentir lo que es vivir con una persona alcohólica y cómo esa persona alcohólica es tu mejor amigo pero luego no es tan buen amigo. Les mencioné Gris, que es un juego para los 5 fases del duelo, es un juego hermosísimo. Si han perdido un ser querido van a llorar un montón porque es que realmente el juego ni siquiera te pone texto, es tan gráfico que uno siente todo lo que estabas viviendo, la agonía, el dolor, y todo lo hacen a través de la música. No sé, más juegos de mesa, la verdad es que siento que nos hemos quedado mucho con el parqués, el ajedrez y esas cosas, pero hay tantos juegos de verdad que si se sientan a explorar, yo les prometo que se vuelven fanáticos, o sea, empiezan a coleccionar. Hay unos de historia, por ejemplo, en la que ustedes tienen que llevar la historia de cómo fue la esclavitud, y entonces usted tiene que llevar, es uno contra el juego, y uno tiene que llevar a los esclavos, a los afroamericanos, y llevarlos de un punto a otro y que sobrevivan. Pero el juego tiene tantas trabas que es bien difícil. Y la verdad que sí les invito que hay un mundo que no le tengan miedo y que van a disfrutar con su familia un montón, porque hay juegos que realmente les va a sorprender y que dependen de buena toma de decisiones, trabajo en equipo. Yo aquí promociono también mi videojuego. Si quieren que sus estudiantes o alguna persona empiece a potenciar su pensamiento algorítmico, el pensamiento lógico, que es lo primero que debes desarrollar para volverte programador,
En mi empresa nosotros sacamos un videojuego que se llama Logicubes, pues nos tienen que solicitar la licencia y les cuento una anécdota que justo lo contaba ayer. Un chico me abordó de un colegio y me dijo, ve, yo te estuve buscando, tú eres un muy buen game designer de la ciudad y yo quiero aprender de vos. Entonces, ¿cuánto cobras? Toda esa cosa. Y yo le dije, para yo saber cuántas ganas tienes de ser game designer y programador de videojuegos, tienes que pasarte mi juego. Son 70 niveles y es un juego difícil, o sea, realmente es difícil. Y se lo pasé el viernes y me escribió el lunes, pues súper temprano, ayer, no, ya lo pasé. Me quedé hasta las 12, pero ya ahí está. O sea, es un juego que necesitas mínimo dedicarle unas 12, casi 15 horas de juego y el chico se lo comió todo. Cosa que a mí no solo me demuestra la motivación que tiene, sino que sí sé que ya tiene ya tiene esa parte estimulada y para mí va a ser mucho más fácil enseñarle desarrollo de software. Entonces hay muchos juegos, les recomiendo ese, pues si quieren desarrollar, pues si quieren volverse programadores, es uno de los primeros juegos. Vamos a sacar un segundo juego para enseñar pues bases en algoritmos. Pero ahí estamos pues como trabajando nuevamente en cómo empezar a potenciar habilidades blandas y hasta estamos creando un metaverso con Sapiencia que va a estrenar en octubre y espero también lo disfruten. Ahí van a encontrar cosas gratuitas, de paso un curso muy raro que hice yo de diseño de juego. Es muy raro porque solo por favor vívanlo si les gusta el diseño de juego. Ya les dije que necesitamos profesores que sepan diseño de juego, ese curso les va a gustar, les va a ayudar mucho. Y bueno, no sé qué más recomendarle. Yo no conozco pues el juego gris, pero me parece horrible, porque es que es retroalimentación negativa. O sea, la amígdala cerebral está hecha para defendernos y hay una zona de almacenamiento que es la corteza orbitofrontal, donde se almacena todo lo negativo y se reactiva. Inclusive hay un estudio israelí con pacientes mayores de 50 años que ven noticias y contra los que no ven noticias. Y los que ven noticias tienen mayor infarto de miocardio, mayor enfermedad cerebrovascular, mayor deterioro cognitivo a largo plazo que los otros. Entonces eso es como cuando la hermana mía me dijo, anda a ver esta película, ¿Quién amará a mis hijos? Que es hermosa. Hermosa, es que una señora envenena a todos los muchachitos que le deja, que los huérfanos, ¿no? Entonces es hermosa, hermosa. O sea, eso es revictimizar una de las cosas. Entonces yo quiero saber, porque si ustedes se dan cuenta que cuando uno está con un bajón anímico, ¿sí? Cuando uno está enamorado no oye la música, cuando usted está entusado le pone sentido a todo, ve, y es que estoy, y cuando todos los boleros dicen jamás te olvidaré, le está recordando. Entonces hay que entender el cerebro cómo reacciona bajo los sistemas del sistema nervioso autónomo. Estamos produciendo adrenalina, estamos desencadenando una serie de respuestas, pero yo voy a mirar ese gris, me tomo un antidepresivo y lo voy a mirar. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso.